casualidad estabas llorando? Nico, soy la reina de las idiotas. Gárgola was a man. ¿Cuál gárgola? Gárgola, ¿cuál gárgola? Everybody, we're celebrating I'm a single man, so Ay, Nicolás. Es que no tienes idea de cuánto me gusta el señor Armando. Estoy muy enamorada de él, que ya es imposible. Que no se me note. Me encanta y cada vez que me habla, me mira, me toca, me derrito. Ay, Betty, pero es que por eso te estás equivocando tanto. No, porque le estás entregando tu vida a ese señor que ya no ves las cosas de una manera objetiva. Ay, no, claro que no, Nicolás. Yo confío en el señor Armando como empresario. Él es brillante. Sus ideas son muy buenas. Ah, sí, y me estás diciendo eso porque realmente lo crees o me está hablando Betty, la mujer enamorada. I don't know, but you're right. Tengo que cambiar eso, tengo que quitarme ese sentimiento. Nico, te juro que si yo no estuviera comprometida con Vietnam y con Bar, renunciaba. Lo peor es que ya se dieron cuenta. ¿Ah, quién? Sofía. Sofía se dio cuenta de cómo veo al señor Armando y que me puso triste cuando besó a Marcela. Ya, Betty, es que, ¿sabes? El amor es como la tos o como un gas atorado. Cuando lo tienes, tiene que salir por algún lado y no lo puedes ocultar. Yo estoy hablando en serio. No, yo también. Entonces, me decías que Sofía se dio cuenta por qué o cómo. Ay, pues Sofía me preguntó que si estaba enamorada del señor Armando. Y digo, Sofía es muy nice, pero también es muy chismosa. ¿Qué tal que le cuenta todo el pelotón? Todo el pelotón lo va a correr por la oficina y tarde o temprano lo va a escuchar el señor Armando. Sí, a mí me va a dar mucha pena. Mana, ya, por favor. Ya. Ayer te quedaste a medias con el chisme de la güera de farmacia embarazada, ¿o no? ¿O qué? Ay, sí. ¿Qué? Pues nada más era eso. Patricia creyó que estaba embarazada, se lo dijo el señor Ricardo y que hasta llegó a pensar en casarse con ella. ¿Qué va a casarse el sinvergüenza ese? Pues bueno, me consta que sí lo pensó. Pero luego la lombriz panteonera no estaba esperando nada y tuvo que contárselo. Así que el señor Ricardo salió corriendo de ahí feliz. Y ella se quedó pues como novia de rancho vestida de alborotada. No, pues con razón él se fue a poner una como de Spring Breaker. Va a llegar con una cruda que la voy a tener que pagar yo, pero bueno. Bendito, Inesita, ¿y esa carita? ¿Por qué tan callada? Ay, estaba pensando en esa muchacha, en Patricia. La pobre está tan solita y bueno, ella es mujer y tiene que haber estado ilusionada con eso del hijo, seguramente. Ay. No. Mira, no, Inesita. No se puede sentir compasión con quien no lo merece. La Patricia esa no tiene corazón. Lo que tiene es una caja registradora que solamente se abre cuando le lanzan billetes. Por tu cara se ve que estuvo buena la fiesta, ¿eh? Seguro te tomaste hasta el agua de los floreros. Sí, más, bro. Anoche fue una noche de liberación. Tiene que celebrar. Quería sentirme vivo. Sí, y hoy te estás muriendo. Perdón que te lo diga, pero ya no tienes 20, ¿eh? Bueno, eso no fue lo que me dijeron las chicas anoche. Ay, no. ¿Qué te ríes? Si yo fuera tú, no estaría tan risueño, ¿eh? ¿Qué? Es más, deberías estar muy preocupado. ¿Preocupado? ¿Y ahora por qué? Pues porque tu santa virgen, Miss Perfecta Beatriz, no lo es tanto. Ya, deja esa estupidez de irte otra vez contra Beatriz, ya, párale. Bueno. A manera de información solamente, ¿eh? Anoche a la salida, vi a tu sagradísima asistente abrazada de un hombre. Aferrada a él, así, mira, así. Seguramente era su papá. No, bro, no era su papá. La verdad no le vi la cara, pero era un tipo joven, fuerte, bien parecido. Yo sé que tú me quieres hacer caso, pero ¿de veras sabes algo de la vida privada de Santa Beatriz? Ese tal Nicolás, el tipo que maneja nuestro dinero y todas las inversiones de Bar. ¿Qué? ¿Es solamente su amigo o es algo más?
Think about it. ¿Qué haces aquí? Good morning, Danny. ¿Cómo estás? Fatal. ¿Por qué te tengo enfrente? Te lo voy a volver a preguntar. ¿Qué haces aquí? ¿Estás ciego o qué? Estoy trabajando. Ya te dije que te fueras y eso vas a hacer. No me voy a ir a ninguna parte porque a diferencia de ti, yo no soy millonaria y tengo hambre. Pues a mí no me interesa si eres pobre o no. O te vas o todos se van a enterar de la clase de mujer que eres. Mira, a mí no me hables así, no digas esas cosas, ¿eh? No vaya a ser que a mí se me ocurra contarle a todo el mundo lo que sé de ti. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a amenazar? Igual que tú me amenazas a mí. ¿Qué haces? ¿A dónde? ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Uy! Dani, a ver, entiende. Yo no me puedo ir de Viena porque no tengo a dónde ir. Pues claro que tienes a dónde ir. Con ese cuerpo y con esa manera de engañar, podrías conseguir trabajo en cualquier lado. Es más, si te aprendes a administrar, en un año ya serías la reina de Manhattan. Cuidado con una cosa. ¡Au! Mira, una cachetada, ¿en serio, Patricia? ¿Por qué eres tan cursi, tan imbécil? Tú a mí me vas a respetar. Pues te respeto cuando me dé la gana, no cuando tú digas. Y es más, te quiero ya afuera de aquí. Está bien. Me voy a ir. Pero antes voy a pasar por la oficina de Armando y le voy a decir, Armand, ¿qué crees? Daniel y Mata te estaban tratando de sacar de la presidencia. ¿Y tú crees que no me va a creer? Claro que me va a creer él y me va a creer Roberto, Margarita, Marcela, todos. Ay, Patricia, no seas bruta. Te estarías hundiendo a ti misma, ¿no entiendes? ¡Bruta! Bruto tú primero, ¿eh? O sea, porque yo no tengo nada que perder. En cambio, tú, ¿qué vas a hacer? Imagínate, cuando le diga, Marce, ¿qué crees? Dani es una rata maldita. Y Armando, la cara que va a poner. Wow. Así que órale, te reto. Córreme, para que veas cómo empiezo a hablar. Ay, qué padre. Yo esa sí iría. Entonces, ¿qué? Buen día, chicas. Buenos días. ¿Qué le pasó? Ay, se ve tan triste. ¿Será por lo que dijiste de su look anoche? Y tú diciendo lo que olía a vieja. Ay, claro que no. Y ella no está triste por eso, ella está mal por otra cosa. ¿Me vas a dejar así? ¿Con el chisme a la mitad? Bueno, ¿qué quieres que te lo saque martillazos? ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que me arrodille? Mana, no inventes. Ay, ¿qué se siente tú? Así andabas tú con lo de la güera de farmacia, ¿te acuerdas? Querías el chisme para ti solita. Ay, Chofi, ya déjate de misteriosa y afloja. Nada más porque te quiero. Y va a ser entre tú y yo. Pero me tienes que prometer que no se lo vas a decir a nadie. Sí, a nadie le voy a decir nada. Júralo. ¿Qué? ¡Que lo jures! Lo juro. Solemnemente. Betty está enamorada del señor Armando Mendoza. Ay, esto no puede ser. ¿Cómo va a estar enamorada del señor Armando Mendoza? ¡Cállate! ¿No lo quieres publicar para que todo el mundo se entere, Chihuahua? ¿Cómo para qué? ¿Por qué no lo piensas? Ay, ¿no te parece demasiado extraña tanta devoción que tiene y dedicación por el señor Armando? Pero Betty tiene novio, Chofis, no seas enredosa. ¿Estás segura que lo tiene? A lo mejor es un cuento inventado para no decir que estás sola, Chofi. ¿Ves lo que te digo? ¡Qué chisme tan bueno! Es tan bueno como si lo hubiera hecho yo. Ana, tienes que controlarte y no decírselo a nadie porque sería horrible y muy penoso que Betty anduviera en la boca de todo el mundo con ese chisme. Que Betty está enamorada del jefe. ¿Qué? Good morning. ¿Otra vez usted? Sí. Anoche se la pasó persiguiéndome en el desfile. ¿Qué quiere? Ay, qué grosero. Oiga, pues si le molesta, no lo saludo y ya. Pues sí me molesta. ¿Por qué no mejor se va a trabajar, que para eso le pagan? Iba al baño.
¿qué voy a hacer? O sea, sin Ricky, sin Dani, van a llegar los bills. ¿Quién los va a pagar? Jordan. Claro que sí. Jordan me va a pagar todo. El pelotón me va a conocer, van a empezar a respetar a Patricia Fernández, sobre todo la maldita albóndiga esa. Ay, mi Patri. Hermosa, créeme que esto me duele más a mí que a ti, pero pues tampoco soy idiota. Ay, es que mi Patricia, mi Barbie de Manhattan, la distancia entre nosotros se vuelve cada vez más y más profunda. Pero tampoco puedo seguir con esta mentira. Digo que si pudiera cumplir con todos tus caprichos, pues lo haría, pero creo que me sale más barato mantener un caballo de esos de carrera. Jamás pensé que iba a llegar este momento, pero pues ni modo. Plan B. Ay. Muchas gracias por todo, mi Jordan, ¿eh? Descansa, príncipe. Pronta reencarnación. No entiendo el post. ¡Se murió! ¡Ah! ¡Ay, no! Me quedé viuda. Y perdí a mi bebé. Todo al mismo tiempo. Es que a mí el universo me odia. Ay. Hola, Betty. Ay, señor Armando. Hola. ¿Qué tal? Anoche se fue sin despedirse. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se fue? ¿Alguien pasó por usted? Sí, mi amigo Nicolás. Nicolás. ¿Pero por qué me pregunta? No, por nada. Nada, no es que me quiera meter en su vida privada, pero ya es eso, ¿no? Privada. Y sí, yo no tengo nada que ver. Solamente, pues, me da curiosidad, ¿no? Y de verdad, entre usted y ese tal Nicolás, solamente hay una amistad. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.